Hola, bienvenidos al episodio 52 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a repasar el modo simulación y toda la simulación de los sensores del EFIS. Lo vemos en unos segundos. En este episodio vamos a ver el funcionamiento del simulador del EFIS, que es este que tenemos aquí. Se puede descargar gratuitamente de la página de MGL y se corresponde con el último firmware desarrollado. De hecho, este simulador, entre comillas, tiene el firmware más reciente que el EFIS físico que tengo yo aquí, que estoy pendiente de actualizarlo. Pues este simulador está recién instalado y lo primero que tenemos que hacer es elegir aquí qué modelo de EFIS tenemos nosotros. En mi caso es el Challenger y el Lite. Y aquí nos está diciendo que el proyecto se actualizará cuando se reinicie la aplicación, así que la voy a reiniciar. Y aquí está, como veis, ya ha cambiado la distribución de los botones, la pantalla es la de 10 pulgadas y vamos a ver cómo está organizado el menú de aquí arriba. En la página de proyecto tenemos abrir proyecto que ya existe, crear uno nuevo, copiar las pantallas por defecto a las pantallas de nuestro proyecto, crear un proyecto a partir de uno que ya existe, en fin, varias cosas que ya veremos más adelante. File Manager, el gestor de archivos. Aquí en la parte derecha tenemos los archivos correspondientes al simulador y aquí en la parte izquierda los de mi ordenador y aquí pues puedo cambiar entre los archivos de mi ordenador y los archivos de proyecto para poder arrastrar de un sitio a otro. Lo dejamos por ahora aquí y en la parte del simulador tenemos el Challenger, que es el modelo que tenemos nosotros, nuestro proyecto por defecto, que se divide en la carpeta RAM, que no tiene utilidad para nosotros, es para desarrollo del fabricante, y la carpeta Flash, que es un reflejo de la carpeta que existe en realidad dentro del EFIS. Si nosotros en el EFIS físico nos vamos al gestor de archivos, pues tenemos todas estas carpetas. La que nos va a interesar más es la de pantallas, para personalizar las pantallas. Fuera del proyecto por defecto sobre el que vamos a trabajar, tenemos esta carpeta que es la ranura para la tarjeta de memoria del EFIS. O sea, los archivos que pongamos aquí dentro, el simulador se va a creer que los tiene que leer de la ranura de la tarjeta de memoria. Y en Defaults tenemos las pantallas que por defecto vienen grabadas en el EFIS. Por ejemplo, esta es una pantalla por defecto de la página 1. Voy a correr esto para la derecha. Esta es la por defecto de la página 2, de la página 3, exactamente igual que en el EFIS real. Una vez visto el gestor de archivos, vamos a ver en los modos que tiene el simulador de funcionar. Modo simulación, modo diseño. Inicialmente, modo simulación, pues en la pantalla vamos a ver cambios conforme van cambiando los diferentes parámetros como la presión, la posición GPS, etc. Para ello tenemos aquí esta pestaña simulador de sensores. Por ejemplo, simulador de tomas de presión, presión estática a menor presión estática. Vemos cómo va aumentando la altitud aquí. A mayor presión estática disminuimos la altitud. Presión dinámica, conforme la aumentamos va aumentando la velocidad indicada. Y en el mínimo, velocidad indicada igual a 0. Este sería el módulo de tomas de datos del motor, que lo podemos apagar y encender. Apagado pues nos avisa aquí de que no está recibiendo datos de lectura de motor. Y si lo encendemos, pues ya desaparecen los datos de advertencia. Aquí tenemos temperatura de aceite, por ejemplo, que sería esta de aquí. Vamos a cambiarla. Temperatura de aceite. Presión de aceite.
las revoluciones del motor, que me parece que son estas, ¿sí? Vemos cómo van variando y eso pues con todos los parámetros que aparecen aquí. Si cerramos esto y pasamos... Bueno, el sistema puede tener hasta 4 módulos de recepción de datos. Este sería el indicador de posición horizontal, el rumbo. Hay que encenderlo primero, on. El heading. El ratio de giro, que está representado por esta flecha morada. El ángulo de morro. El ángulo de giro. El deslizamiento, con lo que la bola se desplaza. Y las fuerzas G, que están indicadas aquí en este diagrama. El rumbo es este que marca aquí, el pequeñito. Este creo que es rumbo de GPS y este es rumbo magnético. Vale, pues variando el heading, lo que variamos es el rumbo magnético que está aquí. Más cosas. El sensor de GPS, que sería este. Aquí si yo le pongo esta posición oeste 5, norte 37, aproximadamente la de Sevilla, le digo que salve esta posición para que la próxima vez que abra el simulador estos datos se mantengan y le digo que la posición es válida, pues aquí me encuentro con un error del programa y es que si le pones una coordenada oeste pues no le hace caso. Así que le voy a poner este 0, 0, 0. Guardar siguiente posición, GPS válido. Y ahora sí nos aparece aquí los datos de norte 37, este 0. Y el status 3 de fix. Además podemos definirle un rumbo de GPS que puede ser por ejemplo 180. Efectivamente aquí nos marca 180 horas. Y una velocidad con respecto al suelo, pues por ejemplo de 100. Este panel lo que pasa es que no tiene indicador de ground speed y entonces no se ve. Así que vamos a cerrar el simulador, vamos a cambiar de pantalla, a ver si en otro hay ground speed. Aquí está, ground speed 100, que es la que le hemos marcado en el simulador del GPS. Y bueno, que se supone que tendría que aparecer el mapa de nuestra posición. Vamos a aprovechar para cargarle mapas que no están cargados, por eso no aparece nada. Para ello nos vamos al File Manager y en esta carpeta pues tengo los mapas que me ha proporcionado MGL de la península ibérica, un mapa VFR escaneado que no está muy actual, lo tendré que actualizar, pero bueno, nos sirve para hacer estas pruebas. Lo que voy a hacer es copiar todos estos archivos, copiar en la carpeta MMC, que como vimos era la ranura de tarjeta de memoria. Los pego aquí, carpeta MMC con estos archivos, cierro, me voy a menú, tareas de instalación y vamos a instalar mapas raster del tipo .map, extensión MAP, continuar, sí. Instalado un total de 6 mapas, efectivamente, los ha leído de la ranura y los ha instalado. Con el mapa ya cargado, si nos vamos a una pantalla que se ve más grande, es esta. No hay vector mapa porque los que hemos cargado son raster, son imágenes. Así que pulsamos en el mapa, cambiamos el modo a raster y aquí está. Como vemos, si aumentamos el zoom nos estamos moviendo porque dijimos que el GPS diera una velocidad de 100. Si ponemos 200, pues va más rápido. Y si ponemos que tenga el norte arriba, como me gusta a mí, pues estamos viajando hacia el sur. Así que si ponemos que vamos hacia el norte, y aumentamos la velocidad,
pues vemos cómo se va desplazando el mapa. Llega un momento de zoom que eso se puede seleccionar en los menús, que cambia a modo raster o a un mapa mundial. Y aquí vemos cómo vamos avanzando. Continuando con el simulador de sensores, después del GPS, simulador de BOR e ILS, con las frecuencias activas y stand-by de la radio COM, de la radio NAV, los indicadores CDI, GSI, etcétera. Esto no lo voy a usar porque no tengo BOR ni ILS. Después entradas y salidas digitales, que como vimos había un modulito que puede leer señales digitales para lo que nos interese, y también en la caja de lectura de datos del motor también hay algunas entradas digitales. El circuito, la protección de circuito electrónica, que esto es un módulo que se compra aparte, yo tampoco lo he comprado, yo lo haré con circuit breakers y fusibles tradicionales, así que esto nada. Sensores, otros sensores distintos, el voltaje principal, el voltaje de backup, y si es un autogiro o algo así, pues las velocidades del rotor. Esto pues para simular las comunicaciones RS232, de esto no, por ahora yo no tengo ni idea, así que nada. La selección del puerto COM del iBox. El iBox es el cerebro del EFIS en el caso de que el EFIS sea el normal. El normal necesita un cerebro que controla todo el sistema, que es externo, y la unión de ese cerebro, de la iBox con el EFIS, es más caro que comprar el EFIS Lite. El EFIS Lite ya lleva incorporado ese módulo, así que en este caso el iBox no existe. Simulador de piloto automático, lo veremos más adelante en otros episodios. Y ya el resto de cosas pues tampoco nos interesa. Así que una vez repasada la simulación de sensores, que corresponde al modo de simulador, en próximos episodios veremos el modo diseño, que es lo que nos interesa para cambiar y personalizar las pantallas. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.